Audiolibro. Un viaje al universo interior. La mente humana es un universo en sí misma, vasto, inexplorado, lleno de misterios y secretos que esperan ser descubiertos. En el centro de este universo se encuentra una llave hacia algo más grande, más profundo. Pero esta llave no se encuentra en el mundo exterior, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia. Esta es la historia de Mateo, un joven como cualquier otro, cuya vida da un giro inesperado cuando decide emprender un viaje hacia lo más profundo de su ser. Lo que comienza como una simple práctica de meditación, pronto se transforma en una aventura que desafiará su percepción de la realidad, sus miedos y su comprensión del mundo. En este recorrido, Mateo se enfrentará a presencias inquietantes y fragmentos olvidados de su pasado que emergen desde lo más oscuro de su mente. Con la guía de un mentor enigmático, aprenderá que la meditación no es solo un refugio de paz, sino también un portal hacia lo desconocido, donde los límites entre los sueños y la realidad se desdibujan. A medida que avanza, se encontrará con desafíos que pondrán a prueba su valentía y su capacidad de mirar hacia adentro. En el camino, deberá enfrentarse a aquello que más teme, descubriendo que lo desconocido no siempre es algo externo, sino parte de uno mismo. Este viaje lo llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y sobre sí mismo. Lo que Mateo encuentra al final de su travesía no es solo una revelación personal, sino una verdad universal que invita a todos los que la escuchan a mirar dentro de su propia mente. Este no es un camino fácil ni predecible, pero las recompensas son inmensurables para aquellos que se atreven a recorrerlo. Capítulo 1. El murmullo del silencio. Había una vez un hombre llamado Mateo, un alma inquieta que vivía atrapada en el torbellino del mundo moderno. Cada día era una carrera interminable. El sonido de las alarmas, el bullicio del tráfico, el constante zumbido de las notificaciones en su teléfono. Mateo sentía que la vida se le escapaba como agua entre los dedos, pero no sabía qué hacer para detenerlo. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, algo lo detuvo. Un anciano estaba sentado bajo un árbol, inmóvil como una estatua. Tenía los ojos cerrados y una expresión de paz tan profunda que Mateo se quedó mirándolo sin darse cuenta. La escena le resultó extrañamente hipnótica. ¿Cómo podría alguien estar tan tranquilo en un mundo tan caótico? Intrigado, Mateo se acercó y, con algo de timidez, preguntó: «Disculpe, ¿qué está haciendo?». El anciano abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño profundo, y sonrió. «Estoy escuchando el silencio», respondió con calma. Mateo frunció el ceño. «¿El silencio? Pero este lugar está lleno de ruido. Los autos, las personas, los pájaros. ¿Cómo puede escuchar el silencio aquí?». El anciano se rió suavemente. «El silencio no está fuera, joven, está dentro, pero encontrarlo requiere paciencia y práctica. ¿Quieres aprender?». Sin saber muy bien por qué, Mateo asintió. Había algo en la presencia del anciano que lo hacía sentir curiosidad, una sensación
de que estaba al borde de descubrir algo importante. El hombre se presentó como Samuel y le dijo que regresara al día siguiente al mismo lugar, justo antes del amanecer. A la mañana siguiente, Mateo se encontró con Samuel bajo el mismo árbol. El cielo aún estaba oscuro y el aire tenía un frescor que despertaba los sentidos. Samuel le indicó que se sentara cómodamente y cerrara los ojos. Lo primero que necesitas hacer es respirar, pero no como lo haces normalmente. Quiero que sientas cada inhalación como si fuera un susurro que entra en tu cuerpo, y cada exhalación como un río que fluye hacia el exterior. Solo respira y escucha. Al principio, la mente de Mateo estaba llena de pensamientos. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué voy a comer después? ¿Por qué siento un cosquilleo en la pierna? Pero Samuel le recordó con suavidad: cada vez que tu mente se distraiga, vuelve a tu respiración. Es como entrenar a un cachorro. Toma tiempo y paciencia. Los minutos pasaron y poco a poco, Mateo comenzó a notar algo diferente. Entre los pensamientos y el ruido de fondo, había pequeños destellos de calma, breves momentos donde el mundo pareció detenerse. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol ya había salido, y Mateo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: una pizca de paz. Samuel sonrió al ver su expresión. Esto es solo el principio. La meditación es como un jardín. Cuanto más lo cuidas, más hermoso se vuelve. Pero también requiere constancia. Si decides seguir, descubrirás que el silencio no solo calma, sino que también revela. Hay secretos escondidos dentro de ti, Mateo, esperando ser descubiertos. Aquella noche, Mateo se acostó pensando en las palabras de Samuel. Algo dentro de él había cambiado, como si una puerta que había estado cerrada durante años comenzara a abrirse. Y, aunque no sabía exactamente qué le esperaba al otro lado, por primera vez en mucho tiempo sentía ganas de averiguarlo. Así comenzó su viaje hacia el despertar espiritual, un camino que lo llevaría a descubrir no solo el murmullo del silencio, sino también el vasto universo que habitaba en su interior. Capítulo 2. El puente hacia lo invisible. El sonido del despertador rompió la calma de la mañana, pero esta vez Mateo no sintió la ansiedad habitual que solía acompañar sus amaneceres. Había algo diferente, una sensación de propósito que lo guiaba mientras se preparaba para su encuentro diario con Samuel. Sin saberlo, estaba comenzando a construir un puente hacia un mundo que había ignorado toda su vida. Cuando llegó al parque, Samuel ya estaba allí, sentado bajo el mismo árbol que ahora había empezado a considerar un refugio. «Hoy aprenderás algo nuevo», dijo el anciano con una sonrisa cálida. «La respiración es la base, pero ahora es momento de observar la mente. Prepárate para conocer a tu compañero más inquieto». Mateo frunció el ceño. «¿Observar mi mente? ¿Qué significa eso?». Samuel respondió: «Tu mente es como un mono saltando de rama en rama. Siempre está en movimiento, buscando algo, recordando, planeando, preocupándose. Hoy aprenderás a sentarte y observarlo, sin intentar controlarlo». Se sentaron en silencio,
Y Samuel guió a Mateo en un ejercicio simple, pero revelador. Cierra los ojos. Ahora imagina que tu mente es un río. Cada pensamiento es como una hoja flotando en el agua. No intentes detenerlas, solo obsérvalas pasar. Al principio, Mateo se sintió abrumado. Su mente estaba llena de hojas, preocupaciones sobre el trabajo, recuerdos de su infancia, planes para el fin de semana. Pero Samuel lo alentó con paciencia. Cada vez que te pierdas en un pensamiento, simplemente vuelve a tu respiración. No te juzgues. Es parte del proceso. Con el tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. Mateo empezó a notar los espacios entre los pensamientos, breves momentos de quietud que antes habían pasado desapercibidos. Era como si las hojas en el río se movieran más lentamente, permitiéndole vislumbrar el agua clara que había debajo. Cuando finalmente abrió los ojos, Mateo miró a Samuel con una mezcla de asombro y confusión. Nunca me había dado cuenta de lo ocupada que está mi mente. Es como si siempre estuviera en piloto automático. Samuel asintió. Exactamente. La mayoría de las personas viven atrapadas en sus pensamientos, creyendo que son ellos. Pero tú no eres tus pensamientos, Mateo. Eres el observador que está detrás de ellos. Esa revelación golpeó a Mateo como una ola. Si no eran sus pensamientos, entonces, ¿quién era? Esa pregunta comenzó a germinar en su interior, llenándolo de una curiosidad que no había sentido desde niño. Samuel, como si pudiera leer su mente, dijo: «No te preocupes por encontrar todas las respuestas ahora. Este camino no se trata de llegar a un destino rápido, sino de aprender a caminar con atención». En los días siguientes, Mateo continuó practicando. Cada sesión era diferente. Algunas veces se sentía en paz, otras se enfrentaba a una tormenta de pensamientos y emociones, pero con cada práctica, el puente hacia lo invisible se fortalecía. Comenzó a notar cambios sutiles en su vida diaria. Era más paciente con las personas, menos reactivo ante los problemas, más consciente de los pequeños momentos de belleza que antes había ignorado. Una mañana, mientras caminaban juntos, Samuel le dijo algo que Mateo nunca olvidaría. La meditación no es solo un refugio para encontrar paz, sino también un espejo que te muestra quién realmente eres. Hay un vasto universo dentro de ti, Mateo. Cada respiración que tomas, cada pensamiento que observas, te acerca un poco más a esa verdad. Mateo lo escuchó en silencio, dejando que esas palabras calaran en lo más profundo de su ser. Sabía que apenas estaba rascando la superficie, pero también sabía que no había marcha atrás. El puente hacia lo invisible lo estaba llevando hacia un destino que no podía comprender del todo, pero que estaba ansioso por explorar. Y, por primera vez en su vida, no tenía prisa. El viaje, comprendió, era en sí mismo el mayor regalo. Capítulo 3. Ecos del misterio. Una bruma ligera cubría el parque aquella mañana, envolviendo los árboles en un manto etéreo que hacía que el mundo pareciera distinto, casi irreal. Mateo caminaba con un extraño cosquilleo en el pecho, una mezcla de nerviosismo y expectación.
desde que comenzó a meditar con Samuel, había experimentado destellos de algo que no podía explicar. Una calma tan profunda que le parecía ajena, acompañada por la sensación de que algo lo observaba desde las sombras de su propia mente. Samuel lo esperaba, como siempre, bajo el árbol. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, como si supiera que Mateo había alcanzado un punto de no retorno. «Hoy vamos a entrar más profundo», dijo, con una voz que parecía susurrar a través de la bruma. «Has aprendido a observar los pensamientos, pero ahora es momento de enfrentar el espacio entre ellos. ¿Estás listo para escuchar lo que no tiene forma ni sonido?» Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No sé si estoy listo, pero quiero intentarlo». Samuel sonrió y asintió. «Eso es todo lo que necesitas». Se sentaron juntos y Samuel comenzó a guiarlo con una voz más pausada de lo habitual. «Cierra los ojos, siente tu cuerpo, la gravedad que te sostiene, el aire que entra y sale. Ahora, en lugar de enfocarte en tus pensamientos, dirige tu atención al espacio que los rodea, ese lugar silencioso donde no hay palabras, solo presencia». Al principio, Mateo no sentía nada más que la cacofonía habitual de su mente, pero con cada respiración comenzó a notar algo. Entre los pensamientos rápidos y fugaces había pequeños vacíos, como pausas en una conversación. Eran breves, pero al enfocarse en ellos, sintió que se expandían, como si el silencio tuviera vida propia. De repente, algo ocurrió. Una imagen vaga y extraña emergió en su mente. Una puerta negra flotando en un espacio infinito. No había llamado a esa visión, pero allí estaba, esperándolo. Mateo se sobresaltó y abrió los ojos de golpe, respirando rápidamente. «¿Qué viste?», preguntó Samuel, sin rastro de sorpresa en su voz. Mateo vaciló antes de responder. «Una puerta negra flotando en la nada». «¿Qué significa eso?». Samuel se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad desconocida. «Significa que estás listo para cruzar. Esa puerta no es algo externo, Mateo. Es el umbral hacia tu propio ser, hacia las partes de ti que siempre has temido enfrentar o que nunca supiste que existían». Mateo tragó saliva, sintiéndose pequeño ante la magnitud de lo que acababa de escuchar, pero al mismo tiempo, algo en su interior se agitó. Era como si hubiera estado esperando este momento toda su vida, sin siquiera saberlo. Samuel lo observó por un momento antes de hablar de nuevo. «No necesitas apresurarte. La puerta aparecerá cuando estés listo para cruzarla, pero hasta entonces, practica observar ese espacio. El silencio es un maestro paciente, y cuanto más lo escuches, más te revelará». En los días que siguieron, Mateo no dejaba de pensar en la puerta negra. Cada vez que meditaba, buscaba volver a verla, pero nunca regresaba. Sin embargo, algo más había cambiado. En su vida diaria, comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. El sonido del viento moviendo las hojas, el calor del sol en su piel, la textura del agua en sus manos. Todo se sentía
más vivo, más real. Una noche, mientras se acostaba, Mateo sintió una extraña sensación de gratitud, como si el universo le estuviera mostrando un lado oculto, un misterio que apenas comenzaba a comprender. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado ni en el futuro. Simplemente respiró, dejándose llevar por los ecos del misterio que ahora llenaban su vida. Capítulo 4. El guardián del umbral. La puerta negra había desaparecido de las meditaciones de Mateo, pero no de su mente. Cada noche, mientras cerraba los ojos para dormir, la imaginaba flotando en aquel espacio infinito, como una invitación silenciosa a descubrir algo mucho más profundo. Pero, ¿qué había más allá? Esa pregunta lo acompañaba como una sombra. Cuando llegó al parque esa mañana, Samuel lo estaba esperando con una expresión más seria de lo habitual. Sin saludar, el anciano dijo: «Hoy hablaremos del guardián del umbral». Mateo sintió un escalofrío, pero también una intensa curiosidad. «¿Qué es eso?», preguntó. Samuel se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Cuando te acercas a una verdad profunda, algo dentro de ti se activa. Es una parte de tu mente que no quiere que cruces, que teme el cambio. El guardián no es una criatura externa, es la suma de tus miedos, tus dudas y tus creencias limitantes. Antes de que puedas atravesar la puerta, tendrás que enfrentarlo. Mateo lo escuchó en silencio, su corazón latiendo rápido. Había pensado que la meditación era un refugio, un lugar para encontrar paz, pero ahora comenzaba a entender que también era un campo de batalla, aunque el enemigo no estaba fuera, sino dentro de él. «Cierra los ojos», instruyó Samuel. «Vamos a buscar al guardián juntos. No te preocupes, yo estaré aquí». Mateo cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, siguiendo las indicaciones de Samuel. Poco a poco, la calma habitual lo envolvió, pero esta vez había algo diferente. Sentía una tensión en el aire, como si algo lo estuviera observando desde las sombras de su mente. De repente, lo sintió, una presencia. No podía verla, pero estaba allí, pesada y oscura, como un nudo en el pecho. Imágenes y pensamientos comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de fracasos, momentos de vergüenza, el miedo constante a no ser suficiente. Mateo quiso abrir los ojos y escapar, pero Samuel habló con firmeza. «No huyas. Obsérvalo. Dale la bienvenida». Mateo hizo un esfuerzo por quedarse. «Está bien», pensó, dirigiendo su atención a la oscuridad. Lentamente, la sensación comenzó a transformarse. No era una fuerza externa que lo atacaba, sino un reflejo de su propio dolor, sus heridas no sanadas. Y en medio de esa realización, ocurrió algo inesperado. La presencia comenzó a disiparse, como niebla bajo el sol. Cuando abrió los ojos, Mateo sintió que había pasado una eternidad. Samuel lo miraba con una leve sonrisa. «El guardián no es tu enemigo, Mateo. Es una parte de ti que necesita ser reconocida y aceptada. Cada vez que lo enfrentes, será menos intimidante. Y cuando finalmente cruces esa puerta, lo harás como un ser completo».
Durante los días siguientes, Mateo reflexionó sobre lo sucedido. Comenzó a notar cómo, en su vida diaria, los miedos y las dudas trataban de controlarlo, pero ahora tenía una nueva herramienta. En lugar de luchar contra ellos, los observaba, los aceptaba. Era como si una parte de él hubiera despertado, una parte que no temía mirar lo oscuro, porque entendía que la oscuridad también era parte de la luz. Una noche, mientras meditaba, la puerta negra volvió, pero esta vez, Mateo no sintió miedo. En cambio, una profunda sensación de paz lo envolvió. Sabía que el guardián estaba allí, pero también sabía que estaba listo para cruzar. Aún no sabía qué encontraría al otro lado, pero estaba dispuesto a descubrirlo. Capítulo 5. El otro lado. La noche estaba silenciosa cuando Mateo sintió que el momento había llegado. Cerró los ojos y la puerta negra apareció de inmediato, imponente y majestuosa en su simplicidad. Esta vez no había dudas ni miedo, solo una curiosidad inmensa y la certeza de que el viaje lo había preparado para este instante. Respiró profundamente y, con una calma que sorprendió incluso a él mismo, se acercó a la puerta. Al extender la mano, una suave vibración recorrió su cuerpo, como si la misma puerta lo estuviera saludando. Giró el pomo y la cruzó. Al otro lado no había un paisaje extraordinario ni un torrente de luces cegadoras. Había un espacio infinito, silencioso y tranquilo. Mateo flotaba, sin cuerpo ni forma, pero completamente consciente. Y entonces lo sintió, una conexión profunda con todo lo que existía. Era como si se hubiera desvanecido la frontera entre él y el universo. Cada pensamiento, cada emoción, cada átomo formaba parte de un todo perfectamente armonioso. Allí, en ese espacio sin tiempo, Mateo vio su vida como una serie de hilos que se entrelazaban con millones de otros hilos. Comprendió que no estaba separado de nada ni de nadie. Cada alegría, cada dolor, cada error había sido necesario para llevarlo hasta ese momento. Cuando finalmente regresó, abriendo los ojos, el mundo parecía igual, pero él no lo era. Había cruzado el umbral y con ello había dejado atrás las cadenas del miedo y la separación. Ahora entendía que la meditación no era solo una práctica, sino un portal hacia la verdad más profunda, que todo está conectado y que la paz siempre había estado dentro de él. Samuel lo esperaba bajo el árbol, con una sonrisa tranquila. Mateo se acercó y, sin necesidad de palabras, ambos supieron que el viaje no había terminado, solo había cambiado. Porque, como Samuel había dicho una vez, el verdadero despertar no es el destino, sino el camino mismo.